Muy bien. Solamente para recordar, estamos viendo, ya vimos con anterioridad los atributos naturales de Dios. Ya podemos verlo en videos pasados. Ahora estamos viendo lo que son atributos morales de Dios. Los atributos morales de Dios que nos enseñan, pues precisamente cuál es la moral de Dios, cómo actúa Dios, cómo piensa Dios, cómo podemos ver de Dios cuándo sí va a reaccionar, cuándo va a hacer esto, cuándo va a hacer lo otro, o cuándo no va a hacer lo que nosotros pensamos que quisiéramos que Dios hiciera y no lo va a hacer simplemente porque su moral se lo impide. Sí, entonces en este punto y prácticamente hoy ya estaríamos concluyendo lo que es Dios respeta, ¿qué? ¿Qué estamos viendo, si recuerdan? La libertad, ¿sí? Ya vimos muchos casos en cuanto al tema de la libertad. De hecho, la semana pasada concluimos lo que fue cómo respeta o influye Dios en la libertad de los creyentes y pues prácticamente vimos acerca de cómo, 79. Dios disciplina, perdón, a sus hijos, pero con propósito. Cada uno de los hijos de Dios, aun así sean cristianos, tienen responsabilidad de los actos buenos que hagan o malos, ¿sí? No podemos estarnos quejando de que, ay, es que ¿por qué Dios me pasó esto? Ay, es que no. Nosotros somos los arquitectos de nuestras propias vidas. No hay nada de que es que ya está escrito. No, si no Dios estaría violando nuestra libertad. ¿Sí? No hay un destino espiritual, no hay absolutamente nada de ese tipo de cosas. Quiero repetir otra vez esta frase muy choteada dentro del cristianismo, cuando muchas veces se dice, pues a ver qué Dios dice. Si la recuerdan. ¿Qué hablábamos referente a esa frase? ¿Está bien dicha? ¿Está mal dicha? ¿Tiene base bíblica o no tiene base bíblica? Está mal dicha, no tiene base bíblica y pues Dios puede decir muchas cosas, ¿verdad? Dios le puede decir a un esposo, esposo, ama a tu esposa y puede ser el esposo todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, mucha gente, la que dice, pues a ver qué Dios dice, pues sí, Dios puede decir muchas cosas y muchas cosas en nuestro beneficio, pero nosotros somos los desobedientes, los tercos, los necios y hasta los malos, ¿sí? Entonces, no le echemos la culpa a Dios, porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo y Dios nunca nos va a enseñar algo o nos va a incitar a hacer algo que vaya en contra de nuestra vida. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Pues ahora vamos a nuestra hoja del día de hoy y ya para concluir el tema, vamos a ver ahora el cómo respeta o influye a Dios en la libertad de los no creyentes. ¿Quiénes son los no creyentes? Pues prácticamente las personas que no creen, sean judíos, sean gentiles, sea quien sea, ¿sí? Entonces, vamos a ver ese tema. Primer punto, dice, Dios respeta la libertad de los no creyentes. Ya lo hemos visto desde la primera clase, ¿sí recuerdan que inclusive Dios respetaba la libertad desde el cielo? ¿Sí? Digo, si Dios no respetara la libertad de los ángeles o de los arcángeles, etcétera, etcétera, Satanás no se hubiese revelado. Satanás no hubiese jalado a todos los demás a una tercera parte, según Apocalipsis, y engañado a los demás ángeles, ¿sí? Si ellos no tuviesen una libertad. ¿Sí me explico? Entonces, y ya vimos otros textos, no me voy a regresar, pero vemos como si Dios respeta la libertad de seres celestiales, pues ahora, ¿qué va a pasar con inclusive con los no creyentes? ¿Dios respeta la libertad de los no creyentes? Sí, sí. Dios no obliga absolutamente a nadie. Y lo vamos a ver más claramente con unos textos. Dice ahí en nuestro primer párrafo, la Biblia deja claro que Dios ha dado a la humanidad la libertad de tomar sus propias decisiones, incluso a aquellos que eligen rechazarlo. Vamos a Romanos capítulo 1.
es un pasaje muy revelador, ¿sí? Donde nos habla mucho sobre este carácter de Dios. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32 prácticamente. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante dice lo siguiente: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que pecadores. Y ahí me quiero detener un poquito. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar la oportunidad. Muchas de esas frases que muchas veces utilizamos, digo, estamos aprendiendo cosas doctrinales también, estamos aprendiendo cosas que tenemos que corregir. La semana pasada hablamos y la hermana mencionó una palabra muy interesante que decía que a veces romantizamos el Evangelio, romantizamos la Biblia, ¿no? Romantizamos el mensaje de salvación. Les voy a mencionar una frase a ver si se les hace conocida. Porque Dios ama al pecador. No, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Tendrá base bíblica? No. ¿Qué es lo que dice aquí? Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que, ¿qué? Son pecadores. Entonces esa frase que dice, pero Dios odia el pecado, pero ama al pecador, pues aquí contradice. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se muere que no reconoce a Jesucristo como medio de salvación? Pues es pecador, ¿no? Y como tal, cuando se muere y que es siendo pecador, Dios, ¿a dónde lo manda? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno. Entonces, esa frase de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, ¿tendrá base bíblica? No. Y tristemente, dentro de la jerga cristiana del hablar, cuando romantizamos el evangelio, cuando se hace sentir el evangelio de que, pues para que todos sientan bonito, para que todos se sientan bien. De hecho, que fue la semana pasada, ¿verdad? Otra vez hablamos acerca de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Ya aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y ya vimos todo el contexto y ahí no habla nada de que Dios toca la puerta de tu corazón. Ahí Dios no menciona nada de que, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, dejemos de romantizar la Biblia, dejemos de hacerla de una forma, hacerla ligerita, solamente para que la persona no se sienta mal, solamente para que la persona quiera venir a la iglesia, solamente para que la persona se sienta bien. No, si no, no es el verdadero evangelio. ¿Sí? La gente tiene que ser enfrentada con su pecado. La gente tiene que ser enfrentada con que Dios es santo y la gente tiene que cambiar su vida. ¿Qué veíamos en Lucas capítulo 5? Jesucristo vino que no a los que se sentían sanos, ¿verdad? Sino a aquellos, que reconocían que eran pecadores y que necesitaban y que reconocían que necesitaban cambiar su vida, necesitaban tener arrepentimiento. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es de que Dios es honesto, es sincero y dice, tienes pecado, tienes una deuda delante de mí. Y no te voy a perdonar si no es por el único medio por el cual yo he establecido. ¿Qué vas a mencionar? Hay un versículo de Romanos 2, 12 24. ¿Romanos qué? 2, 2. 12 24. Ah, bueno, ese lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Por eso, para no adelantarlos. Es en el siguiente punto. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Ok, ahora sí comenzamos. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él
se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ahora, qué interesante, y me voy a detener otra vez un poquito ahí, eh, qué interesante que mucha gente, el mundo, después de que empezó a proliferar la ciencia, por ahí hubo una persona llamada, a lo mejor lo recuerdan, Charles Darwin, ¿verdad? Charles Darwin, ¿qué enseñaba? En su libro, y ahí lo tenemos también nosotros en nuestra biblioteca personal, les recomiendo si lo puedan conseguir, que se llama El origen de las especies, ¿sí? En donde realmente él no es un científico, él simplemente como aficionado de la biología empezó a hacer ciertas observaciones, a hacer ciertos planteamientos, pero lamentablemente mucha gente posterior a él empezaron ahora, pues Darwin nos dio la solución, ¿no? De cómo es de que todas las cosas existen. Y así nosotros, de cierta forma, el mundo científico dicen, y nos quitamos el peso de Dios sobre nosotros. ¿Sí? Pero siendo honestos, digo, lee uno ese libro y lee otra mucha literatura y realmente, si dijéramos en cuanto a bases científicas, no tienen bases científicas. Aún así, no saben cómo se originó la vida. Y ni siquiera era suya la investigación, se dice que él tomó los escritos de otra persona que no tenía los medios para hacer los viajes que él hizo. O sea, ni siquiera es una idea original de él. Así es, así es. Y de hecho, muchas de las ciencias que hay actualmente, si hubieran existido en su tiempo, prácticamente lo hubieran dicho, Darwin está mal por esto, por esto. Los genetistas, inclusive los matemáticos. ¿Por qué? Porque según Darwin menciona en su libro que todos esos acontecimientos o esos cambios fue por cuestiones prácticamente del azar, ¿sí? O sea, y los matemáticos dicen, bueno, a ver, ¿qué probabilidad haya de que en un momento dado, en un momento, se junte la proteína, se junte esta vitamina, se junte en un momento así entre todo el universo, entre todo el planeta Tierra, en ese momento, ¡pum!, se hiciera la vida. Y es prácticamente imposible, ¿sí? Pero para ellos es más que, no es más creíble que así se inició la vida. Es más creíble que del Big Bang, ¡pum!, es la gran explosión, ¿verdad? Surgió todo el universo. Bueno, y me pregunta, ¿y de dónde salió la materia? Sí, digo, son gen, origen, etcétera, ¿no? Entonces, para creer ese tipo de cosas necesitamos más fe que simplemente decir, bueno, un ser completamente todopoderoso, exterior a la materia, vino y creó todas las cosas conforme al relato bíblico. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, no podemos, o sea, inclusive los científicos, los cosmonautas, pueden decir es que la Tierra a distancia del Sol, la Luna, está completamente como planeado. O sea, no pudo haber sido de una forma natural o de una forma del azar que de repente todas las cosas funcionan correctamente porque pues así pasó. No, todo fue diseñado, todo fue planeado. Y en el caso, por ejemplo, en las aplicaciones que uno te digo, yo soy programador y ustedes, por ejemplo, en la página que tenemos ahí de aposento alto, usted aprieta el botoncito de cantos y siempre se va a ir a cantos. ¿Por qué? Porque hubo un programador, alguien que diseñó, le dio instrucciones al programa o a la página para que cuando usted siempre presione el botón de cantos, siempre se va a ir a cantos, no se va a ir a ningún lado más, se va a ir a cantos. Entonces, así es con Dios. Dios diseñó igual que si yo estoy en un cuarto piso y si yo camino y ya no tengo nada, ¿a dónde voy? Para abajo y me puedo matar, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que Dios ha diseñado, todas las cosas de la biología, de la química, de la física, del cosmos, todas esas, ¿cómo decirlo?, órdenes que Dios diseñó en el universo, ahí están,
¿Sí? Ahí están. Entonces, no las podemos contradecir, no va a funcionar de otra forma. ¿Por qué? Porque Dios las ha diseñado y las ha programado de esa forma. ¿Sí me explico? Es por eso que Dios, a través de Pablo, en Epístola a los Romanos, dice otra vez, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. La misma naturaleza da evidencia de la existencia de un creador, de la existencia de una mente inteligente, de absolutamente todo, todo, todo lo que existe. ¿Si vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en obscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. 24. Entonces Dios, ¿qué? Los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Dios respeta la libertad? Sí, Dios en ningún momento va a estar ahí, no, pero no, o sea, sí quisiera, ¿no? Y a lo mejor de cierta forma, a través de su Biblia te está diciendo, o le está diciendo al mundo, no hagas esa tontería que vas a hacer, ¿sí? No hagas aquello, pero uno dice, no, pues yo lo quiero hacer, yo me subo a la moto y voy a aflojar motor, ¿no? Y a ver cómo nos va. No, te puede hacer daño. Estás tomando una mala decisión y es algo que te va a perjudicar. Y otra vez dice 24, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Dios jamás va a obligar absolutamente a nadie. Ya lo veíamos en clases anteriores. Aún así, seas hijo de Dios, aún así digas que eres cristiano, si tomas una mala decisión, bueno, en la Biblia está el consejo de que Dios te puede decir, no lo hagas. Pero a final de cuentas, tú tomas la decisión, ¿sí? De tomar buena decisión o una mala decisión. La responsabilidad está en uno, no la culpa está en Dios. Ay, Señor, pero ¿por qué me pasa eso? Hasta la gente dice, ¿qué pecado habré cometido para que me esté pasando esto? ¿No? Bueno, pues si cometiste un pecado y realmente reconoces que cometiste un pecado, pues es lo que siempre hacía David. Un hombre conforme al corazón de Dios, buscaba a Dios, buscaba ponerse nuevamente a cuentas con Dios y no que te sigas gozando en tu pecado, ¿sí? Y solamente porque te está doliendo, te está haciendo sentir mal, ahora te estés quejando, no. Busca a Dios, ¿sí me explico? Sí, pero lamentablemente las personas, como dice aquí, empiezan a buscar o a hacerse un falso concepto de Dios. Bien, sigue más adelante. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y es cierto, antes, pues prácticamente muchas de las sociedades estaban basadas pues en la Biblia. Ya cuando empezó a surgir la ciencia, empezaron a quitarse el peso de Dios, empezaron a quitarse de que, bueno, ya quitamos a Dios de la ecuación y pues ya nadie me juzga, ya no le tengo que prestar le tengo que dar cuentas a nadie. Entonces eliminamos a Dios de mi conciencia y yo puedo hacer y deshacer como yo quiera. Y la Biblia es mitos, son historias, la escribió un hombre, etcétera, etcétera. Empiezan a chismear y a levantar falsos en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso lo vemos mucho en la actualidad. Sí, pero qué interesante que para la época de Pablo ya lo estaban haciendo. Hace 2000 años ya lo estaban haciendo. Entonces, no es nuevo. ¿Sí? ¿Qué sigue más adelante? Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira
y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. ¿Dios está violando la libertad del humano? No, le está dando completa libertad. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Eso se ve hoy en la actualidad? Sí. Bueno, pues hace más de 2000 años también. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. También vemos eso de los hombres hoy, sí, y hace más de 2000 años también. 28. Por pensar, fíjense, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Dios respeta la libre voluntad de las personas aun sean malas? Sí. Sí. Dios no quiere robots. Dios no quiere que la gente le adore de una forma así fría, así deshonesta. Dios busca, y sabemos en Juan capítulo 4, el diálogo de Jesús con la samaritana, porque Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gente que realmente quiera buscar a Dios, gente que realmente quiera alabarlo, no que esté a fuerza, no por religiosidad, no porque es que pues yo soy, como dice la gente de allá afuera, es que yo soy católico, eso me enseñaron mis papás, eso le enseñaron mis abuelos a mis papás y eso le enseño yo a mis hijos y siempre seremos católicos. Qué interesante que también dentro del cristianismo se hace lo mismo. No, pues yo soy cristiano porque mis papás son cristianos y etcétera. Pero qué triste que hay mucho cristianismo también religioso. Gente que se cree cristiana, pero muchas veces ni lo es. ¿Sí? No busca a Dios de una forma honesta, no busca a Dios de una forma verdadera, ¿no? O hay muchos como dicen, es que yo vengo de con una cristiana, ¿no? Hasta lo presumen, pero realmente has tenido un encuentro personal con Jesucristo, realmente ha perdonado tus pecados, realmente Él ha sido el sacrificio para ti delante de Dios para que Dios te perdone, o simplemente lo dices por mera tradición y religiosidad. Es algo muy diferente. ¿Sí? Por eso dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieron cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Levantan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. 31. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Y normalmente este tipo de gente son aquellas personas que dicen, que levantan falsos en contra de Dios y dicen, a ver, pero ¿por qué hay tanto hambruna en el mundo? ¿Por qué hay tanta gente enferma? ¿Por qué hay tanta como es accidente natural? ¿Por qué hay tanto eso? Si Dios realmente existiera, dicen, si Dios realmente existiera, ya le ayudaría a toda esa gente pobre. Si realmente Dios existiera, sanaría a todos los niños de cáncer. Si Dios realmente, ¿sí me explico? Empiezan a levantar casos en contra de Dios, empiezan a levantar injurias en contra de Dios, cuando realmente el ser humano se ha hecho egoísta, se ha hecho insensible. Porque realmente en la Biblia, si nosotros leemos, ¿qué es lo que una de las cosas que Dios le dice tanto a la iglesia, a Pablo, los apóstoles le dicen a Pablo, o desde el Antiguo Testamento?
¿Qué se tenía que hacer con los pobres? ¿Qué se tenía que hacer con los huérfanos? ¿Qué se tenía que hacer con las viudas? ¿Protegerlos, cuidarlos? Sí. Ahí está el mandato de Dios, ahí está el consejo, ahí está la moral de Dios. Pero ¿quiénes son los que no lo hacen? Los hombres. Pero es más fácil echarle la culpa a Dios, ¿no? Que decir, yo no quiero, porque soy egoísta, porque soy malo, porque soy fanfarrón, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros notemos esas cosas. Y versículo 32 dicen, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Lo más interesante es de que mucha de esta gente reconoce que lo que está haciendo está mal y aún así lo siguen haciendo. Y dice después, pero ellos igual las hacen, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Sí? Y no vamos muy lejos. Muchas veces, inclusive hasta los mismos padres o las mismas mamás, a veces dan malos consejos a los hijos. ¿Sí? Muchas veces los mismos padres dan malos consejos a los hijos, ¿no? Ya por ahí les hice un ejemplo, ¿no? Así se acercan de lo del dedo pulgar. Este es índice, pero sé que yo les dije pulgar y que pusieran su dedo. Y muchos me siguieron lo que yo hacía, pero no escucharon lo que yo les decía. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense ese padre fumador, ese padre que se gasta casi la quincena en cigarros, ¿sí? Y que le dice a su hijo, hijo, esto que tú estás viendo que yo hago está mal. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. Tú no fumes. ¿Sí? ¿Qué creen que va a seguir el hijo? ¿El ejemplo o lo que le dice? El ejemplo, ¿sí? Y cuando esté más grande, digo, papá, pero, o sea, ¿qué me dices? Empiezan los reproches. ¿Qué me estás diciendo? ¿Sí? Se habla más con el ejemplo que con las palabras, ¿sí? Entonces, es importante notar eso, que mucha gente no solamente se goza en la maldad que muchas veces hace, sino que también incitan o pueden incitar a otros a hacer eso malo. Y todo el pasaje que hemos leído, en algún momento vimos que haya opresión de parte de Dios para que el ser humano no haga lo que le plazca. No, completamente vimos la total libertad del ser humano y Dios jamás se lo impidió. Claro, a través del consejo, ¿verdad? A través del consejo, a través de darle buenos criterios, que pueda tomar buenas decisiones, sí, que evitarle malas decisiones, pero simplemente el hombre, como dice aquí, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó en sus tontos razonamientos, ¿sí? Tarde o temprano Dios, su paciencia tiene límites. Su paciencia tiene límites y dice, adelante, haz lo que quieras. Y un ejemplo que siempre voy a recordar porque en lo personal me gusta mucho, y es que después de que Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas, ¿sí? Jesucristo los enfrentó, ¿verdad? Y les dijo, ustedes solamente están conmigo porque les doy de comer. Hoy se sintieron pero bien ofendidos, ¿verdad? ¿Cómo nos dices eso? Es palabra dura. ¿Y qué hicieron los más de 5,000 personas que fueron alimentadas? Se fueron. El Señor Jesucristo perdió más de 5,000 feligreses en una tarde, ¿sí? Y vemos a un Jesús, pero no se vayan, ya les voy a hablar bonito, no se vayan, vamos a comprar unas banquitas para que estén cómodos, no se ¿Vemos a un Jesús así? No. Volteó con sus 12 y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Así que, no, Pedro, no, Señor, pues ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿sí?
Señor Jesucristo jamás se puso a chillar o a llorar porque la gente se iba. Les dio la completa libertad de decidir. ¿Sí me explico? Lo que muchas veces quisiéramos nosotros, no, Señor, oblígame, Señor, jálame las orejas, Señor. No, jamás Dios va a hacer absolutamente eso. Dios ya te ha dado el consejo, Dios ya te ha instruido, Dios ya te ha llevado, ya ha puesto muchos ejemplos en la Biblia, pero tú al final de cuentas tomas la decisión. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente punto. Y vamos a ver que a pesar de que la gente, bueno, de hecho, cuando estuve preparando esta clase, realmente ya quise alejarme un poquito de las cosas malas y me quise enfocar en las cosas buenas referente a Dios en cuanto a la influencia a los no creyentes. Dice lo siguiente: Dios influye en la vida de los no creyentes. Dice a continuación: aunque Dios respeta la libertad humana, también influye en la vida de los no creyentes de diferentes maneras. ¿Para qué? Para atraerlos a Él. ¿Sí? Porque muy bien, y como les digo, yo pude haber preparado esta clase donde, sí, el malo, y se va al infierno, y así, ¿no? Pero no quise, porque en otras clases ya hemos visto mucho. De hecho, la semana pasada vimos acerca de las victorias futuras del Señor Jesucristo. ¿Sí recuerdan? Que vimos acerca de las victorias futuras del Señor Jesucristo, y una de las victorias era de que Dios iba a juzgar a todas las naciones. Entonces, tarde o temprano, hasta Tizayuca, aunque sea un pueblo olvidado por Dios, tarde o temprano, si Tizayuca no se arrepiente, también Dios lo va a juzgar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ahora quise verlo más por el lado de Dios, y lo vamos a ir desarrollando a continuación. Aunque Dios respete la libertad humana, también influye en la vida de los no creyentes de diferentes maneras para atraerlos a Él. ¿Sí? 1. La conciencia y la ley moral. Y vamos al texto que el hermano Carlos nos decía hace un momento. Vamos a Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 16. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Y algo interesante, sí tenemos que reconocer, Dios escogió a un pueblo, ¿sí? ¿Llamado qué? Israel. A él se le encargó ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí? De todas las naciones del mundo, ¿sí? Solamente los que son receptores de la palabra de Dios, como guardianes de la palabra de Dios, es la nación de Israel. No es ni el Bhagavad Gita, ni la filosofía de Buda, no es ni mucho menos ni el libro del Mormón, ni los escritos de Elena G. de White de los adventistas. Nada, 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 nada. Solamente la Biblia, y Dios se le ha dado ¿a quién? Al pueblo de Israel. Es por eso que Pablo dice, pues prácticamente, si no es del pueblo de Israel, pues es gentil, ¿sí? Gentil, ¿quién es? Todo aquel que no es judío, de cualquier nación. Entonces, al no tener la Biblia, muchos de ellos o muchos de nosotros en algún momento, pues sí podíamos decir, bueno, pues es que esto está mal. Y nunca haber leído la Biblia, que el matar es mal, el robar está mal, pero aún así teníamos cierta ética, cierta conciencia, cierta moral. Y es donde ahí muchos dicen, bueno, ¿y de dónde sacamos como seres humanos esa moral? Porque hay, por ejemplo, en el caso de los mayas o en el caso de los tlaxcaltecas, por decirlo aquí, pues no conocieron a Israel de aquel entonces, o no conocieron a los romanos, ¿sí? ¿Y cómo es de que una cultura muy alejada por acá, muy alejada de otra por acá, coinciden en muchas cosas moralmente?
¿Sí me explico? Robar es malo, matar es malo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y esas son una de las cosas en las cuales nos podemos ver, Benedita, yo creo que lo vamos a ver más adelante, cómo Dios programó ciertas cosas en nosotros, en nuestro ser como ser humanos. Dice versículo 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos, o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerque el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Entonces, prácticamente en muchos lados, en muchas culturas, en muchas naciones, tenemos la misma forma de pensar de una forma moral, sin nunca haber leído la Biblia, sin nunca haber inclusive escuchado el nombre de Jesús. Siempre hay una moral en las personas. ¿Me explico? ¿De dónde salió eso? Pues simplemente Dios lo implantó. Entonces, ¿qué podríamos ver? Dios, de cierta forma indirecta, la gente, aunque diga directo, indirecta, dirán, no, pues Dios no influye en mi vida, ¿no? Dios no influye en mi vida, soy completamente ateo y realmente no me interesa nada de Dios. Pero bueno, ¿qué crees? Pues la moral de Dios al no matar, al tú reconocer que matar es malo, al reconocer que el robar es malo, al reconocer que ser adúltero es malo, al reconocer que si desatiendes a tus papás es malo, ¿sí me explico? Directo, indirectamente lo quieras reconocer, aunque seas ateo, Dios influye en ti. ¿Sí me explico? Dios influye en las personas que no creen. ¿Y qué es lo interesante? Que Dios influye de cierta forma, ¿con qué propósito? Versículo 16 nuevamente. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre se acerque a Él. Va a haber un día en que Dios va a juzgar. Dios, a través de eso que ha puesto en el ser humano puede reconocer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Y como puede reconocer lo que es bueno y lo que es malo, puede saber y entender que el pago por sus pecados delante de Dios es solamente Jesucristo. ¿Sí me explico? Sí, ya es otro tema. Pero es importante, ¿y qué es lo que vemos aquí? Que Dios influye en el ser humano, pero ¿con qué propósito? Para que se acerquen a Él. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Sí? Y dice, muy bien, dice que incluso los gentiles que no tienen la ley de Moisés tenían la obra de la ley escrita en sus corazones, con su conciencia dando testimonio. Esto significa que Dios ha puesto en cada persona un sentido de moralidad que puede llevarlos a reconocer la necesidad de Dios. ¿Sí? Entonces son prácticamente cosas completamente, pues ya innatas en nosotros, ¿no? Alguno hasta podría decir simplemente cosas tan sencillas. Cuando nace un bebé, ¿sí? Y de repente se lo dan a la mamá, ¿sí? Normalmente, ¿qué es lo primero que hace el bebé o que trata de buscar? Pues alimentarse. ¿Quién le dijo al bebé, oye, en el momento en que nazcas, te pones abusado y en el momento en que te acerquen a tu mamá, busca luego tomar leche? ¿Quién le dijo eso? No. ¿Y todos los bebés lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Quién metió esa programación en los bebés? ¿Sí? Estamos... Incluso hay personas que aún teniendo un mal ejemplo, de las pocas amistades que tengo de la juventud, tengo una persona conocida que su padre era alcohólico y murió del alcoholismo. Entonces, aunque no se niega un poco, yo he querido compartir la palabra, pero es un poco renante, pero dentro dice, no, yo no voy a hacer lo que hizo mi padre porque
lo dañaba porque era malo para su salud. Así, en el fondo, las personas tienen esa conciencia que Dios puso de no lo hagas porque es malo para ti, ¿no? Aunque lo nieguen, ¿no? Aunque nieguen la existencia de Dios, pero lo que no pueden negar es esa moral, esa ética, que concuerda mucho con la forma de pensar de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien. Seguimos adelante. Punto 2. Las circunstancias y pruebas. Bueno, en muchos casos Dios usa las dificultades para llamar la atención de los no creyentes. Vamos al libro de Daniel, capítulo 4. Yo sé que van a recordar este texto, porque también es una de las clases para niños, ¿verdad? Cuando ven el libro de Daniel. Bien, Daniel capítulo 4, versículos del 28 al 37. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor 12 meses más tarde. Bueno, recordemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, le habló a Daniel, llamado Belsasar. Daniel le dio lo que fue lo que significaba el sueño, etcétera. Y como dice ya el versículo 28, sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor 12 meses más tarde. ¿Esto qué es? Pues un año. Dice, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren, esta grandiosa ciudad de Babilonia, edifiqué a esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz delante del cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Porque si nosotros recordamos, el hecho de que Babilonia haya llegado y haya extraditado al pueblo de Israel, ya estaba anunciado mucho tiempo antes, ¿sí? Lo que no sabía ni tanto los babilonios, ni tanto Ciro, ni tanto los medos y los persas, es de que a final de cuentas Dios los usó de cierta forma, les dio cierto poder para que pudieran llegar al pueblo de Israel y Dios poder disciplinar al pueblo de Israel de cierta forma. Primeramente con los asirios se llevaron las 10 tribus del norte y posteriormente los babilonios se llevaron a Judá, parte de Benjamín, se los llevaron a Babilonia. Entonces, Nabucodonosor pensaba que ese reino y todas las cosas eran ¿qué? Por él. Y no entendía que realmente quien estaba influyendo en su vida era ¿quién? Dios. ¿Sí? Y de ahí nos saltamos, versículo 34. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé, y adoré al Altísimo y de honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno, es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? ¿Sí? Entonces, realmente el principio es Dios respeta la libertad, pero aún así, en ese respetar la libertad, Dios sigue influyendo en los seres humanos. Y aquí como este rey, hasta que no reconoció que Dios era realmente el Dios, simplemente Dios no lo dejó. ¿Y con qué propósito le trajo esto a Nabucodonosor? Con el propósito de que no era tanto para destruir a Nabucodonosor, ¿era para qué? Para que lo buscara, para que se acercara a Dios. ¿Un rey judío? No, gentil. ¿Sí? Siempre Dios ha querido ser parte o influir
en la vida de las naciones. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Y bueno, vemos que dice, y el rey Nabucodonosor fue humillado por Dios y después de su castigo reconoció la soberanía del Señor. Punto 3. El testimonio de los creyentes. Dios influye en los no creyentes a través del testimonio y la predicación del Evangelio. En Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17 del 22 al 31. Ya estamos ahí. Hechos 17, del 22 al 31, dice, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras, hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de los altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto, sin conocer, es de quien yo les hablo. Prácticamente ahí utilizó Pablo los conocimientos que tenía de la cultura para decirles, bueno, porque ellos decían, tenemos más de 50,000 dioses dentro de los griegos, dentro del Imperio Romano, y pues por si se nos pasa alguno, ¿qué ponemos? Al Dios no conocido. Entonces ahí Pablo aprovechó la oportunidad y dijo, pues ese Dios no conocido que ustedes no conocen, ese es el que yo les estoy hablando. Y dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ¿sí? Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlos. Porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre, el pasaje que quería mencionar hace rato, de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. Y quiero resaltar este punto, ¿por qué? Porque lamentablemente hay mucha gente, inclusive dentro del cristianismo, dentro de los como dicen, intelectualoides dentro del cristianismo, mencionan, no, es que Adán y Eva no es un hombre ni es una mujer, sino está representado a toda la humanidad. ¿Sí? Es un significado, es algo que significa, pero Adán y Eva no es ni fue Adán ni fue Eva. ¿Sí me explico? Cuando aquí el mismo apóstol Pablo y como tal, ¿cuál era su forma de pensar? Así que Adán y Eva significaban a la humanidad. No. Para Pablo, Adán era un hombre que existió. Para Pablo, Eva fue una mujer que existió. ¿Sí? Entonces los relatos del Génesis tienen validez bíblica e histórica. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque también dicen, no, pues es que el Génesis y tal como está escrito el Génesis es simplemente algo simbólico, ¿no? Representan no sé qué cosa, empiezan ahí a hablar puras tonterías, pero le quitan el peso de lo que es el relato bíblico. ¿Sí me explico? Y aquí Pablo dice, de un solo hombre, o sea, no es de Adán que significa el ser humano, no, de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. Por eso cuando la gente dice, bueno, nuestros primeros padres, refiriéndose a Adán y Eva, pues sí, realmente lo son, porque Dios hizo de ellos a todas las naciones de la tierra. ¿Qué dirán? Dirá el güero, pero él es negro. ¿A poco él y yo venimos del mismo lado? ¿O a poco, pues él tiene los ojos rasgados? ¿A poco él y yo venimos del mismo lado? ¿Qué crees que sí? Sí. Pero es que sí. Y así lo narra el texto bíblico y así es. ¿Sí? Otra vez, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarán y cuándo caerán y determinó los límites de cada uno. Dice 27, su propósito era que, fíjense, su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Siempre el deseo de Dios es de que la gente
se acerque a Él. ¿Y cuál es el deseo de la gente? Que es alejarse de Él. ¿Sí? Pero el propósito de Dios es de que siempre la gente busque a Dios, dice, y quizás acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y versículo 28, lo que Pablo va a decir adelante es, de cierta forma, como meramente biológico, meramente natural, dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. O alguien podría decir, yo no necesito del oxígeno que Dios ha creado, yo vivo por mí mismo. Pues no, ¿sí? Yo no necesito del agua, del H2O que Dios ha creado porque yo tomo refresco. No, absolutamente no. ¿Sí? Todos tenemos que reconocer que si Dios no existiera, nosotros no existimos. Que si Dios no nos hubiera dado el aliento de vida, no existiríamos. Que si Dios no nos hubiera dado todas estas, los sentidos que nosotros tenemos como personas, el raciocinio, jamás seríamos las personas que nosotros somos. ¿Me explico? Otra vez, no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y ahora qué interesante, ahora Pablo menciona algo, no solamente no es bíblico, pero sí estaba en conocimiento de la filosofía de con quienes estaba hablando. ¿Sí me explico? Por ejemplo, y ya les he dicho en otras ocasiones, normalmente, ¿qué es lo que hace una secta? Normalmente, ¿qué hace una secta? Le dice a sus feligreses, si alguien viene, un evangélico, un cristiano, o vienen aquellos de aposento alto y te dicen que leas su literatura o que todo, no, porque te puedes confundir. ¿Sí? No, no lo hagas. ¿Qué es lo que hace una secta? Aísla a la persona. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nos va ahorita a enseñar Pablo o qué es lo que nosotros podemos decir? ¿Uno podría leer el libro del Mormón? Pregunto. Sí, pues te enteras, ¿no? Para saber, y te dices, esto está mal, esto está mal, esto también está mal. ¿Sí? Ajá. A mí me dijeron, no, hermana, está muy bien, qué bueno que sus papás le enseñaron de la Biblia, pero tiene usted que aprender del libro del Mormón. Entonces me asignaron a dar la clase del libro del Mormón con la intención de que yo aprendiera, ¿no? Entonces, pero bueno, ya en el camino pues me fui dando cuenta de muchas inconsistencias y dije, pues no, por aquí no hay. Qué bueno, qué bueno. Y por eso, y así, fue malo, pues por lo menos nos enteramos. Yo también en mi biblioteca personal tengo el libro del Mormón. ¿Sí? ¿Será malo leer los libros apócrifos que tienen las Biblias católicas? No. Hasta uno se maravilla porque dice, oye, pero en el libro de hasta habla más en contra de la idolatría y pues que no lo leen. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, no es malo leer. O sea, cuando tenemos y sabemos en quién hemos creído, sabemos que solamente el único medio de salvación es Jesucristo y que Él es el camino, la verdad y la vida, mientras que no nos salgamos principalmente de eso, que nos empiecen a decir, por ejemplo, ok, sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero la guadalupana es la madre de todos. Ahí ya chispó la idea. ¿Sí? Ahí ya dice uno, aguas. Eso ya no es de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, parecían ser detalles o ejemplos tontos, pero es importante. Entonces, fíjense cómo lo dice Pablo. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y dice, como dijeron algunos de sus propios poetas, refiriéndose pues a los filósofos del tiempo, o mucho tiempo, inclusive hasta antes del Señor Jesucristo, muchos de estos filósofos desde Grecia, ¿no? Entonces, ¿Pablo los conocía? Sí, y los utilizó de cierta forma ese conocimiento para poder llegarles de una mejor forma a las personas, ¿sí? Y así, por ejemplo, si yo quisiera hablarle a lo mejor con un biólogo, darle el evangelio a un biólogo, pues a lo mejor el más adecuado es otro biólogo cristiano. ¿Por qué? Porque tiene los elementos, tiene el conocimiento y le puede decir, mira, es que la evolución no es posible por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí?
¿Sí me explico? Etcétera. Entonces, en cada área, uno tiene que estar, ¿qué? Capacitado. Y eso lo menciona la Biblia, dice, para dar respuesta a todo aquel que demande razón de la fe en la que hemos creído. ¿Sí? Bueno, dice, como dijeron algunos de sus propios poetas, dice, nosotros somos su descendencia. ¿Qué decían los otros? Pues que el ser humano sale, pues de lo mismo que Pablo dijo anteriormente, que de un solo hombre sale toda la humanidad. Entonces, eso que aparentemente parecía bíblico o del mismo conocimiento a la Biblia, ahí lo tomó Pablo para poderles ¿qué? Testificar del Evangelio. Y dice 29, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Entonces, Dios nos utiliza a nosotros de cierta forma ¿para qué? Para compartir el Evangelio a los que no creen, a los que son renuentes. Entonces, de cierta forma, ¿Dios quiere influir en la vida de los no creyentes? Sí, al usarnos a nosotros y llevar el mensaje de salvación. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Dios no quiere que el mundo perezca, Dios no quiere que los hombres se pierdan, pero va a llegar un día en el cual Él va a dar un justo juicio y las personas van a tener que dar razón de sí. ¿Sí vamos bien? Ya casi estamos terminando. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, vamos ahora, punto 4. Bueno, termino el párrafo, dice Pablo predicó en Atenas y llamó a los griegos a arrepentirse, mostrándoles que Dios no estaba lejos de alguno de ellos. Punto 4. La obra del Espíritu Santo. Dios obra en la humanidad para que su evangelio sea predicado en toda la tierra. Además, vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11. ¿Ya estamos ahí? ¿Ahí quién está hablando? El Señor Jesucristo está dando cierta enseñanza referente al Espíritu Santo y bueno, Él anuncia que Él vendrá. Versículo 8 en adelante dice lo siguiente. Bueno, voy a leer desde el 6, perdón. En cambio, se entristece, bueno, desde el 5, perdón. Saben que me gustan los contextos. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¿Cuál es el principal pecado del mundo? ¿Es robar? ¿Es matar? No, todo eso todo eso puede ser perdonado, ¿cierto o no? Todo eso Dios lo puede perdonar. Pero ¿qué es lo que Dios jamás puede perdonar? El no creer en Jesucristo. ¿Sí? Y ahí podemos ligar a lo que es el famoso pecado imperdonable, porque todo pecado Dios lo puede perdonar, pero el único pecado que no es el pecado imperdonable. Cuando el Espíritu Santo, porque dice, y Él vendrá a convencer al mundo
de pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene en la vida de la persona y le dice, es que Cristo es el camino, la verdad y la vida, es que Jesucristo es el Mesías, es que Jesucristo es esto, y uno está a través de la Biblia hablándole a la persona, y Cristo es esto, y Cristo es esto, y que la persona dice, no me interesa. No me interesa tu Biblia, no me interesa lo que dice ahí, no me interesa. Entonces, ¿qué está? Cuando dice no me interesa tu Biblia, no me interesa lo que tú me estás diciendo, eso es pura falacia, eso yo no lo creo. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Y si está diciendo que eso es falso, que eso, ¿qué está haciendo? ¿Está qué? Blasfemando en contra del Espíritu Santo. ¿Sí? Y al blasfemar en contra del Espíritu Santo, diciéndole mentiroso referente a Jesucristo, que dice aquí, y el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Es el pecado imperdonable. Todo pecado, no es que yo maté, yo robé, yo violé, yo maté a mi esposa, yo maté a mis hijos, yo eché la bomba atómica y maté a un montón de gente. Todo eso es perdonable. Todo eso te lo perdona Dios. Pero lo que no te puede perdonar es que no creas en Jesucristo. Eso jamás te lo perdona. Nadie llegará al cielo y decir, pues yo llegué por mis propios méritos. Jamás. ¿Sí? Ni imagínense, ¿no? Ni imaginen estando ahí y que el mismo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de repente diga, Chihuahua, ¿tú cómo llegaste aquí? Jamás. Jamás. ¿Sí? Nadie puede llegar por sus propios méritos. Versículo 10 dice, 9 para agarrar el sentido. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Versículo 10. La justicia está disponible porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Cuando dice, y la justicia está disponible, cuando dice, y Él vendrá a convencer al mundo de pecado, o sea, cree en Jesucristo porque si no es pecado, de justicia, ¿por qué? Porque dice, y la justicia está disponible porque yo voy al Padre, porque ahora Jesucristo, cuando una persona cree en Jesucristo como medio de salvación, Jesucristo a que fue crucificado, fue resucitado, está delante de la presencia de Dios y toda persona que ha creído en Jesucristo, Jesucristo dice, Él creyó en mí. Yo morí por Él, yo pago sus pecados, papá. Padre Santo, yo he pagado en la cruz por los pecados de Él. Esa es la justicia, que dice, hermanos, justificados, y en versión 60, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona solamente es justificada delante de Dios a través de la fe en Jesucristo. Por nadie más, absolutamente nadie más. ¿Sí? Solamente a través. Por eso que Jesucristo dice que el Espíritu Santo viene, tienes que creer en Jesucristo para que Dios te perdone de tus pecados. Tienes que creer que ahora Jesucristo es el que ahora va a estar delante de ti para pagar tus pecados. Y después dice, y ustedes no me verán más. El versículo 11 dice, y el juicio vendrá porque quien gobierne este mundo, ¿quién pensaría quién es el que gobierna el mundo? Y después dice, ya ha sido juzgado. Prácticamente Satanás ya perdió la batalla. ¿Sí? Por eso el Espíritu Santo es bien importante tanto en la vida del creyente como en la vida del no creyente, porque el Espíritu Santo ahora también Dios quiere influir en los no creyentes y de esta forma convencerlos de pecado, convencerlos de la justicia y convencerlos del juicio, que al entender que es el príncipe de este mundo ha sido vencido, ahora ¿con quién tenemos que ser guiados? Con el Espíritu Santo. Sí, porque el Espíritu Santo, ya lo hemos visto en clases pasadas, tiene que ser nuestra guía, tiene que ser nuestro maestro, tiene que ser el que nos exhorte, el que nos lleve. ¿Sí?
y entendamos, porque muchos dicen, es que yo estoy peleando con mi antigua naturaleza, es que yo... Tienes que entender que el que hacía eso en ti ya ha sido vencido. Y tienes que entender que el que murió por ti te ha libertado para andar en vida nueva y ser una nueva criatura, una nueva persona. ¿Sí? Y eso es lo que el Espíritu Santo te va a convencer. Tanto trabajar con los no creyentes, pues con los creyentes principalmente. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Siguiente punto, prácticamente, bueno, dice, y Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, mostrando que Dios sigue obrando en la vida de los incrédulos. Para concluir, dice, Dios respeta la libertad de los no creyentes, permitiéndoles elegir su propio camino, incluso si eso significa apartarse de él. Sin embargo, también influye en sus vidas a través de la conciencia, las circunstancias, el testimonio de otros y la obra del Espíritu Santo, con el deseo de que lleguen al conocimiento de la verdad. Su deseo es que todos sean salvos. Y por último, vamos a 1 Timoteo, capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 6. ¿Ya estamos ahí? Primera Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 6 dice lo siguiente. En el primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude a interceder en su favor y dar gracias por ellos. Y muchas veces decimos, porque nosotros tenemos nuestro momento de oración, nuestro momento de dar gracias, si lo recuerdan, cada domingo lo tenemos. Y algunas veces nos preguntan, bueno, ¿y es bueno orar por este que no es creyente? ¿Es bueno orar por esta persona? ¿Qué dice la Biblia? ¿Orar por qué? Por todos, sean creyentes o no creyentes. Versículo 2 dice, ora de este modo, dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila y así. Sí, si por ejemplo decimos, es que yo no soy de tal partido político o no me gusta porque ahora llegó al poder tal, pues, ¿tengo que orar por ellos o echarles la maldición de Moctezuma? No, tengo que orar por ellos, aunque no me caigan bien, aunque se estén, es que todos roban. Bueno, aunque hagan lo que hagan, nuestra obligación como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que orar por ellos. Porque ¿quién los puso? Sea para bien o sea para mal o para castigo de nosotros, Dios los puso. Nos guste o no nos guste, Dios los puso. Dice, vida pacífica caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a nuestro Dios, a nuestro Salvador. ¿Qué es bueno? Que estemos orando, ¿verdad? Por los demás. Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aunque la gente diga no creo en Dios, aunque la gente diga no me interesa Dios, aunque la gente diga Dios es malo, es lo peor, aún así, mientras que Dios le preste vida a esa persona, tiene oportunidad para acercarse a Él. Porque muchas veces podemos decir, pero es que, ¿cómo gente que dice tal barbaridad en contra de Dios y nosotros, ¿verdad? Como hijos del trueno diríamos, Señor, que le caiga un rayo, ¿verdad? Pero, pero no, ¿sí? Dios es paciente. Y si recordamos, cuando nosotros vimos el tema del amor, recordemos que cuando se ve Juan 3:16 ahí, de tal manera Dios,
Recordemos que Dios, el amor de Dios no es un amor que romántico, ¿sí? Y recordemos que con base al tema del amor, todo lo que dice ahí, 1 Corintios capítulo 13, que fuimos así casi palabra por palabra, fueron varias clases, ¿verdad? Y cómo vimos que el amor no es un sentimiento, el amor es acción, ¿sí? Porque aquellos que digan, ay, es que sí, Dios quiere que yo sea salvo, ay, es que Dios siente tan bonito. Cuando Jesús murió, casi, casi sintió bonito, porque dice Juan 3:16, de tal manera me amó mucho que Dios ha dado a su Hijo unigénito. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Romantizando el Evangelio, romantizando. No, pues Dios no sintió bonito por ti. ¿Qué fue la primera cita que nosotros leímos en Romanos capítulo 1? Que Dios manifiesta su ira y su enojo en contra de quién? De los pecadores. Entonces, ¿Dios sentía bonito, por eso murió por mí? No, me despreciaba y no le gustaba la forma de vivir que yo tenía. Porque el amor, el verdadero amor de Dios, y ya lo vimos en clases anteriores, no es una emoción, no es un sentimiento. Lo que la gente piensa de Juan 3:16 no es absolutamente nada de lo que plasma 1 Corintios 13 referente al verdadero amor de Dios. Va mucho más allá, mucho, mucho más allá. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Entonces, Dios siempre va a querer influir en la vida, pero sin violar su libertad. ¿Sí? Si alguien le dice a Dios, no, por acá no quiero nada de Dios, pues Dios, qué interesante, Dios, como lo hemos visto, ya sea a través de la conciencia, ya sea a través de las circunstancias, ya sea a través del testimonio de una persona o del mismo Espíritu Santo, Dios siempre va a intentar que la gente se acerque a Él. Lo triste es de que la gente dice, no. Y el día en que estén ante su presencia, dirán, pero ¿por qué me quieres juzgar? A mí nadie me dijo, no, hombre. Y casi, casi como película, ¿verdad? Pues fue esta persona, te compartió. Un día en la calle te encontraste un folleto donde también ahí te hablaba el mensaje de salvación. Un día escuchaste, ibas pasando por una iglesia y escuchaste una prédica y hasta te quedaste así y no hiciste absolutamente nada. No te interesó nada. Y yo te busqué, dirá Dios, me rechazaste, y vente, aquí este lugar está calientito, vente para acá. ¿Sí? Entonces, son las cosas que tenemos que ver. Dios siempre tratará de que el hombre lo busque. Y para concluir, dice otra vez, con el deseo de que lleguen al conocimiento de la verdad. Su deseo es que todos sean salvos, como ya lo hemos visto, pero no fuerza a nadie a aceptarlo, sino que llama con amor y paciencia. Dios llama con amor y paciencia. Y se me hace muy interesante, a veces en algunas iglesias, a lo mejor les ha tocado que han visitado y la gente pasa, o el predicador, el pastor dice, a todo aquel que quiera y venga a aceptar a Jesucristo, pase, pase, pase. Y ya pasan según ahí para recibir. El tema fue bien diferente, ¿no? Es más, normalmente hablan de diezmos y ofrendas, pero pasen a aceptar a Jesucristo, pensando que la gente, al decir esa oración mágica, ya van a ser salvos, ¿no? No les explicaron del pecado, no les explicaron del arrepentimiento, no les explicaron absolutamente nada, pero pasen, pasen, a lo mejor a través de esa oración ya van a poder ser salvos. Y no, absolutamente no. Y lamentablemente se le engaña a la gente pensando que por hacer esa oración ya es salva, pero creyó, que es lo principal. No es por la oración, es por qué, por el creer en Jesucristo. ¿Sí? También en esas iglesias, perdón que lo mencione de esta forma, ya hemos visto que Dios respeta ¿qué? La libertad. Y en muchas iglesias donde dicen, es que no puedo dejar de hablar, es que no puedo dejar de brincar, es que no puedo dejar de hacer esto porque dicen, el Espíritu Santo me llena, me hace y no me deja, me quita mi libertad. ¿Será el Espíritu Santo que está obrando en esas personas?
No, porque Dios no viola la libertad de las personas, y mucho menos en ese tipo de shows. Otro espíritu. Sí, si no es el Espíritu Santo, ¿quién podría ser? Malo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si Dios respeta la libertad en ese tipo de iglesias, es difícil. Por eso yo he ido como dirías, como espectador, como investigación, y visto caray, ya lo documento, me lo grabo muy bien, y son de los ejemplos que muchas veces les doy, pero sí, ¿a poco eso? O que se vomitan, o que la gente no deje de reír, y que eso es que, o la borrachera santa, o sea, ese tipo de cosas que dices, pero qué barbaridad. El Espíritu, Dios no obra de esa forma, ¿sí? Pero lamentablemente eso se da en las mega iglesias, ¿verdad? Porque a la gente le gusta el show, le gusta la gente sacar su foie o no sé qué sea, su así, y ya. Y por eso se cansan, pum, se caen, y ya después de media hora o lo que sea, o poco a poquito se van levantando, ya fresquecitos, ya relajaditos, y ahora sí vamos a escuchar cómo nos piden los diezmos y los ofrendas. Ya, tristemente. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. ¿O hay alguien aquí que diga yo, sí, Dios me obliga a hacer esto? Sí, lamentablemente. Lamentablemente es propicio y es oportuno. Acabamos de hablar que no podemos hablar sobre que el Espíritu Santo hace cosas que no hace. No podemos decir al Espíritu Santo mentiroso. Entonces, si Dios permite en esas iglesias esas manifestaciones, lo más prudente pienso yo, lo más prudente, referente a la vez que tomamos hoy contigo aquí, es pues, observar y callar. Porque no nos consta si eso que estamos viendo es de Dios o no es de Dios, no sabemos. Bueno, yo sí sé. La ignorancia atrevida. Entonces, no podemos llamar al Espíritu Santo mentiroso. Nos acaba de enseñar eso. Exactamente. Eso es. Gracias. Sí. Sí, como precisamente vamos a la Biblia, pues no vemos risa santa, no vemos que se caigan, no vemos que hasta el hecho de hablar en lenguas, dice a lo más en 1 Corintios capítulo 14, a lo más hablen tres y por turno, y si no hay intérprete, pues que callen. Entonces, y pues Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿cómo puedo saber si lo que están haciendo es de Dios o no es de Dios? Pues me voy a la Biblia. No es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, no es lo que yo creo, es conforme a la palabra de Dios. Y si veo que en una iglesia están haciendo esas cosas, ¿sí? No es conforme a la palabra de Dios. Y tú les preguntas, ¿cuál es tu base bíblica para reírte? No, yo no. Y no tomar ese ejemplo, hermano. Sí. Pero no manifestar así atrevidamente alguna agitación porque puedo caer en lo que tú me acabas de enseñar que no es correcto. ¿Por qué? Lo que tú me acabas de enseñar que no es correcto, puedo caer en eso. No, es que, como bueno, lo hemos platicado otras veces, para lo que no conoce, Carlos y yo siempre hemos tenido debates desde hace más de 10 años, ¿verdad? Desde hace más de 10 años. Entonces, Y ajá. por la misma amistad me atrevo a. Sí, no. Tuviste la libertad de preguntar. Sí. Entonces, pero recuerda que yo aquí mi papel es que como pastor y maestro. Y como pastor y maestro yo les voy a enseñar la Biblia. ¿Sí? Y inclusive a la iglesia siempre les he dicho, por favor les pido que sean como los de Berea, que si no, hay algo en lo cual yo no se los puedo decir, no me crean, ¿sí? No me crean. Pero aquellos pastores que hacen ese tipo de shows, o sea, yo lo que quiero es que mi Grey se aleje y no caiga en esos errores, ¿sí? Y que vaya a la Biblia. Pero tú les preguntas, porque yo también les he preguntado así a estos pastores, incluyéndote a ti, ¿sí? ¿Cuál es tu cita bíblica para esto? Y la verdad, ¿qué crees? No hay. Y como no hay, entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, hay versículos que habla
versículos prohibidos indecibles cuando era joven. Pero recuerda que aquí como nos gusta, sí, cada texto que podamos ir, Carlos, a ese, nos vamos al contexto y te voy a decir, lo está sacando fuera de su contexto. ¿Sí? Ellos usan, no me recuerdo el versículo que dice que David danzaba. Y entonces dicen, vamos a danzar y empiezan a danzar. Sí, y tienen las danceristas o las panderistas y cosas de ese tema y sacando completamente el contexto cultural, bíblico y todo eso. Bueno, como decía hace un momento, Pastor, yo también he ido y cuando desafortunadamente pues empiezan como que a orar, uno empieza a hablar en lenguas, otro empieza a hablar en lenguas, otro. Es como algo como colectivo, que yo he atestiguado en eso, ¿no? Y yo cuando leo a Pablo que dice, mas hágase todo con orden, y prefiero decir 5 palabras que me entiendan, hablar muchas que en las cuales no me van a entender, ¿no? Y me jacto de mí mismo, decía Pablo, de hablar más lenguas, o sea, se refiere también a los idiomas, que todos ustedes. Sí. Algo que yo también atestigué en ese sentido es de que, referente a las lenguas, conocí una persona, X persona, que en su iglesia hacía ese tipo de prácticas. Sí, decía, yo siempre voy a la iglesia y me lleno del Espíritu Santo y así, ¿no? Y hacía eso. Pero, ¿qué creen? Afuera de la iglesia, era infiel a su esposo, no atendía a sus hijos, o a veces robaba. Entonces, ¿cuándo es cuando te llenas del Espíritu Santo? Nada más cuando vas y haces tu show, pero en la vida real donde Dios quiere que realmente cambies tu vida, no lo estás haciendo. O sea, Dios no quiere que hagas esas manifestaciones, ese show ahí en ese culto, perdón. Lo que quiere es que cambies y transformes tu vida. Es más valioso que respetes a tu esposo, que atiendas a tus hijos, que seas buena madre, que seas de buen testimonio. Eso es mejor que el andar haciendo ese tipo de shows. Y eso sí tengo infinidad de citas bíblicas. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Dudas? No se espanten con Carlos y yo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. Yo sí quisiera comentar respecto a lo que mencionaba acerca de la oracióncita. Así es. La verdad que yo creo que el proceso de creer en Dios no es de pronto se me ilumina la mente y se me abre el corazón y creo. Pienso que es todo un proceso. Y pienso que muchas veces el proceso empieza por ese punto. Llega alguien, me habla de Cristo, y yo en este momento acepto a Cristo en esa oración y realmente empiezo empiezo un verdadero proceso. Y de hecho sí está bíblicamente eso, en el libro de Marcos nos dice claramente, por todo el mundo y predicar el evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en bla, bla, bla. Entonces, pues debería ser una misión de los discípulos. Es una misión que le dejó Jesús a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Desde ese punto de vista yo creo que está perfecto, qué bueno que algunas iglesias trabajen de esa manera, que lleven el mensaje y que inciten a la gente a conocer verdaderamente de Cristo. Igual que usted, no creo que la oración en sí sea, o sea, el decir sí creo, sea la mágica, ¿no? Salvación, pero sí creo que es el inicio de un proceso que puede rendir frutos. Sí, y pues normalmente la gente que quiere conocer a Dios va a buscar. ¿Sí? No importa inclusive no importa el testimonio de las demás personas. Digo, perdón que hable de mí. A mí la persona que me compartió del evangelio es una persona que decía que era cristiana, pero fumaba, tomaba, le era infiel a su esposa, nunca asistió a la iglesia cuando él me compartió. Y cuando me empezó a hablar, pues a mí me maravilló lo que decía la Biblia y me dijo, mira, ¿ves ese lugar? Ahí es una iglesia. Abren los martes y los domingos y todo. Y yo empecé a ir. ¿Por qué? Porque quería buscar. Sí, decía, a lo mejor ese parte de ese proceso. Sí, pero recordemos, y usted lo dijo, hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que está aprendiendo y que va detrás de alguien que sí lo está enseñando. ¿Sí? No hagan ¿qué? Oidores y muchas veces solamente olvidadizos. Eso es lo que Dios no nos mandó a hacer, sino mandar a ser discípulos que sigan. ¿Sí? Porque lamentablemente mucha gente igual así, hasta se bautiza y es su debut y despedida.
ya jamás los volvemos a ver, ¿sí? O igual vienen un día y bueno, ya no vienen, ¿sí? Pero es eso, ¿sí? Dudas, preguntas, comentarios, ¿ya? Ya. Pues vamos a orar para terminar.